ahora que en el Perú, por desgracia, tanto parece faltar. Muy bien, con esa orientación vamos a comenzar con el protocolo académico, recibiendo a los integrantes de nuestra mesa de honor. En primer lugar, preside la mesa el señor rector, el doctor Alfonso López Chao. Junto a él se encuentra el doctor Osmar González Alvarado. Le recibimos con la mayor aprecio. Igualmente el doctor Hugo Pereira Plasencia. Y naturalmente el director de la Escuela de Posgrado de la UNI, doctor Víctor Caicedo Bustamante. Se encuentra por Zoom presente el doctor Augusto Castro Carpio. Le recibimos también con fuertes palmas. Hay que agradecer especialmente al doctor Castro Carpio, que pese a deficiencias de nuestra coordinación, él está presente en este caso por vía Zoom. Su decisión era estar presente de manera física, pero está ahora en forma virtual a través de la sala Zoom. Muy bien, dicho esto, pues me es gratísimo invitar al señor director de la Escuela de Posgrado, doctor Víctor Caicedo, a que nos ofrezca las correspondientes palabras de bienvenida. Yo le acerco el micrófono, doctor. Muy bien. En primer lugar, agradecer la distinguida presencia de doctor Augusto Castro Carpio en Zoom, del doctor Hugo Pereira Plasencia, cuyo padre ha sido docente también de esta casa de estudios. Él es actual embajador. Agradecer la presencia del doctor Omar González Alvarado. Tengo entendido el doctor Burga está en Zoom o está presente. Burga. Perfecto, entrevista grabada. Agradecer también a él. Y naturalmente agradecer la distinguida presencia del auditorio que se ha dado cita en esta tercera cátedra. Eduardo de Javis, creador de nuestra alma mater y primer rector indudablemente de la UNI. El objetivo de este evento, el tercer evento también, es sin duda, contribuir en la reflexión académica de los grandes temas de ilustres peruanos, como los que hoy día nos convoca la cátedra, don Víctor Andrés Belaúnde y don Jorge Basadre, ambos historiadores, uno de ellos jurista y el otro diplomático. Lo más importante de ambos peruanos ilustres es que han contribuido a la reflexión de los grandes temas del desarrollo peruano, del desarrollo y de un desarrollo sostenible. Pero lo que más nos importa, sin duda, es llegar a la juventud universitaria peruana y, por qué no, a todos los peruanos como ustedes que reflexionen sobre los grandes temas del desarrollo de nuestro país, sobre todo en este contexto, que no están venido a menos, pero de ello no vamos a hablar. En esa medida, agradezco acá la presencia de quien preside la mesa, el señor rector, doctor Alfonso López Chao, y desde luego seguro va a ser un éxito también este tercer evento. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quien habla es el profesor Álvaro Montaño Freire, coordinador de la cátedra
y para mí es un alto honor poder conducir esta sesión. Vamos a iniciar las intervenciones vía Zoom con el doctor Augusto Castro Carpio. Él es un destacado académico peruano especializado en estudios latinoamericanos, filosofía y sociología. Con una sólida formación académica, es PhD en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tokio, en el Japón, y magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también obtuvo su licenciatura en filosofía y bachillerato en humanidades. Actualmente se desempeña como profesor principal en la Universidad Católica. Ha sido director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, ICEPA, y es actualmente director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza. Veo que ya se encuentra el doctor Castro, lo vamos a recibir con muy fuertes palmas. Tenemos de 15 a 20 minutos por cada exposición. Doctor Castro, es un honor recibirle. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación que me ha hecho la Universidad Nacional de Ingeniería a través de la Cátedra Eduardo de Avich para hacer una presentación y decir algunas palabras sobre la obra de Víctor Andrés Belaúnde. Me siento muy complacido de esta invitación y también quiero manifestarles desde el principio que Víctor Andrés Belaúnde, junto con otros ilustres peruanos, es parte de los pensadores que todos los peruanos debemos de conocer, ¿no? Y en este sentido, las ideas de él pertenecen efectivamente a un momento diferente de nuestra historia, pero son ideas que pueden ser consideradas también como referentes para la vida actual, para los problemas que se viven en el Perú de hoy. Quiero decirles que la época de Víctor Andrés, en la cual también estuvieron presentes personajes de la talla de Mariate y de Aya de la Torre y de otros ilustres personajes, estuvo llena de convulsiones y llena de problemas. No es la primera vez que tenemos dificultades y problemas, y la virtud y el mérito de estos pensadores, y en el caso específico de Víctor Andrés, es el saber plantear propuestas y alternativas a los problemas que vivimos. Ciertamente, toda propuesta tiene que basarse en una evaluación de la realidad, en una evaluación de la situación. Y sobre ese balance, sobre ese diagnóstico es que se formulan propuestas sociales, propuestas políticas, propuestas ideológicas, ¿no? Y creo que fue el caso de esta generación, y Víctor Andrés es parte genuina de una tradición que supo hacer esto. No estoy hablando acá de si tenía tal o cual acento ideológico, estoy hablando en términos generales de lo importante que es poder formular propuestas ideológicas y políticas para el Perú. Y esa es una necesidad que tenemos el día de hoy. La necesidad de tener una propuesta que en pocas palabras significa qué queremos del Perú. Desde dónde sacamos las energías y la fuerza para que el Perú pueda ser un país, digamos, que tiene sentido, que tiene perspectiva, que tiene futuro. Entonces vamos a empezar esta pequeña presentación señalando algunas ideas que me parecen centrales. No es el caso acá de agotar la obra de Víctor Andrés, pero es el caso de señalar algunas de las ideas que pueden ser más importantes. Entonces vamos
Recordemos que nace el 15 de diciembre de 1883 y muere el 14 de diciembre del año 66. Efectivamente, su vida está en otro contexto, en otro momento de la historia del Perú, que, como les decía, no es precisamente un contexto que pueda ser considerado menos conflictivo y con menos problemas que tenemos. Una primera idea que quiero presentarles en estos minutos es la idea de peruanidad como un ideal de cultura. Si algo tiene de importante la obra de Belaúnde, es precisamente hablar de la peruanidad. Y esa peruanidad se construye entre la unión, el maridaje o la articulación entre lo andino y lo español. Efectivamente, esas son las vertientes más importantes de nuestra tradición nacional, y creo que él fue uno de los que señaló que en la vertebración y en la articulación de esos pueblos y de esos ideales culturales se construye el país. Y para él lo novedoso, lo importante era la síntesis, ¿no? Lo anacrónico y viejo, dicho textualmente por él, es el hispanismo, como el indigenismo. Hay que mirar adelante. Y mirar adelante significa mirar precisamente ese tejido enhebrado que significa recoger las tradiciones que tenemos, ¿no? Y no hay vuelta atrás. No podemos dejar de ser un poco lo que somos y de lo que la historia nos ha colocado. Entonces ahí hay un tema que a mí me parece muy, muy interesante. Belaúnde no excluye al indio de la configuración nacional. Estoy utilizando la palabra indio porque es la palabra que se utilizaba en estas épocas, ¿no? Sino que lo incorpora de manera fundamental. Y en ese sentido, la tesis es y en realidad Belaúnde, cuando evalúa en la realidad nacional la obra de Mariátegui, dice que ese fue el principal problema que Mariátegui rescató, y él no lo niega, ¿no? El indio es el que configura la característica más importante del país, ¿no? En términos organizativos, sociales, biológicos, ¿no? Por lo tanto, es indisoluble que no podamos, dejar de pensar, es imposible que podamos dejar de pensar que el indio puede quedar fuera de nuestra tradición, ¿no? Con esta perspectiva, Belaúnde se enfrenta a perspectivas positivistas que él criticó con mucha fuerza, y también critica las posturas del darwinismo social que fueron formuladas por Spencer y por otros, que consideraban que el progreso era un elemento que mostraba, que había razas primitivas. Belaúnde no está en esa perspectiva, ¿no? El papel del español es un papel importante para él, pero el papel más textualmente, pero el papel del español cumple un rol mucho más formal, en el sentido de que son los españoles los que vienen acá por una cuestión que para Belaúnde no está en discusión, que vienen aquí para evangelizar, para traer la tradición cristiana. Ese es el sentido fundamental de la conquista y la colonia para Belaúnde. Lo otro, todas las cosas que pasaron, no son el sentido fundamental por el cual llegaron los españoles, ¿no? Y entonces lo único que puede justificar su presencia es su misión, como el mismo Belaúnde dice, cristofórica. Eso dice él. A mí me parece importante esta distinción, porque muchas veces se piensa en otros elementos que Belaúnde hubiera querido decir y no los ha dicho, ciertamente. Pueden revisar su obra en varios de sus aspectos, ¿no? La segunda cuestión es eso, justamente, el tema de la tradición cristiana. Para él la tradición cristiana es una síntesis viviente, ¿no? Y es lo fundamental y lo más importante que España entregó al país. No es que Belaúnde no sepa las cosas que sucedieron, sino simplemente se rescata lo que puede ser más valioso de lo que significa el desarrollo de la cultura en el Perú, ¿no? Y esto, pues, lo entiende él como un elemento que puede articular la construcción de la nación peruana y darle un sentido propio precisamente al país, porque es un elemento que unifica.
Si realmente alguien se siente cristiano, no puede tener una mirada discriminadora, sea católico, sea evangelista. No puede mirar por sobre el hombro a nadie, ¿no? Y yo creo que esta es una idea muy, muy importante, ¿no? A veces se puede pensar que es un tema de cultura en general, un poco aburrido, cosas por el estilo, pero el reconocimiento de los absolutos de cada quien, de sus formas religiosas, son temas sumamente importantes. ¿Qué significa esa síntesis viviente? Lo que él señala es que la cultura se construye sobre la base de factores espirituales, ¿no? Sobre valores que son simbólicos, valores que se consideran absolutos. La religión es uno de ellos, pero también es el arte, el sentido de la belleza, etc. Toda nuestra generación de primeros pensadores señaló evidentemente que lo que determina la construcción de la nación no es lo económico. Es impresionante, Mariátegui es considerado también un espiritualista en ese sentido, es creación heroica, ¿no? Y en el caso de Haya era un problema de voluntad política. En ningún caso es la determinación económica la que determina las cosas. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Y todas las posturas neomarxistas hoy día concluyen que también los aspectos culturales son los aspectos centrales, ¿no? Y entonces, el elemento de que esta síntesis está viva porque está expresada en personas, nos parece un tema fundamental, ¿no? Ahora, hay que señalar algunas cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Se puede decir que Belaúnde señaló que lo católico era importante por su valor universal, por su valor, digamos, integrador en un cierto sentido. Pero hoy día alguien podría decir, bueno, la tradición católica se ha reducido. Y es verdad. Formalmente, estadísticamente, hay menos católicos. Y han crecido otras iglesias, efectivamente. Pero lo que nadie puede decir es que el sentido cristiano, tanto evangélicos como de católicos, perdido. Este es un país de ateos. Este es un país que valora la tradición cristiana en una versión, en otra versión, lo que quiera. Es una cuestión que hay que tener en cuenta. La movilización que produce el aspecto religioso en los peruanos es profundo y muy viejo. No hay en el mundo una procesión como la del Señor de los Milagros que saca 1 o 2 millones de personas a la calle. Y esto tiene que hacernos pensar de que la conformación política, social del país tiene en el elemento religioso un papel importante. Nos puede gustar o no nos puede gustar, podemos sentirnos ajenos o no. Lo que no podemos negar es la evidencia incontrastable del sentido religioso de la gente. Y la gente que vive milagros. Y eso es un hecho. No estoy hablando acá como un apóstol, estoy hablando acá como un científico, como un filósofo que está pensando lo que la gente plantea. Y finalmente, para acabar, quiero señalarles que fue Belaúnde el que planteó por primera vez una propuesta democrática. Y él, hacia 1915, presentó en el Congreso una propuesta de cómo debía funcionar el país. Así como Haya presentó su periodismo de Mariátegui y presentó sus 7 ensayos, Belaúnde presentó un proyecto de ley cuando era congresista, cuando era diputado, planteando claramente lo que debería ser una propuesta democrática. La propuesta era muy buena, pueden revisarla, están todos los archivos, no están todos los textos. Pero ¿qué cosa le dijeron? Que eso era para el futuro, que el Perú todavía no podía ser tan democrático. Y por eso le dieron el mote de futurista, ¿no? Futurista, ¿no? Y yo creo que eso efectivamente muestra la calidad de su perspectiva, y creo yo que de esa generación, el que apostó por un sistema de vida democrático más importante, y hay que decirlo así, sin temor a nadie, que Lapra o que Mariátegui en esa época fue Belaúnde, ¿no? Evidentemente tenemos que reconocer eso, ¿no? Para Víctor Andrés, la guerra, recuerden que él está un cierto en eso, la falta de democracia y el autoritarismo son expresiones de la ausencia de valores y del universalismo, ¿no?
que sí tiene la cultura cristiana, para él la cultura católica en su origen. Porque esa es la mirada amplia, fraterna para mirar el mundo. La mirada chiquita, particular, nacionalista, radical, son expresiones de la negación del sentido profundo de los valores universales, como les digo, para él católicos del cristianismo, ¿no? En estas ideas que les acabo de presentar de manera muy rápida, podemos ver que la obra de Belaúnde tiene mucho que ofrecer, mucho que decir. Por supuesto que hay cosas para debatir, como en toda tradición, pero yo quiero rescatar, siempre pensando de manera positiva, que estos grandes autores tienen cosas que son importantes para nosotros hoy todavía, ¿no? Es una propuesta de sociedad, es un modelo de vida, es una nueva manera de comprender las cosas y de plantear lo que podemos ser como país. Un país fraterno es en realidad lo que está proponiendo a la base, ¿no? Que pueda de alguna manera articular sus divisiones, sus distinciones, sus razas, sus etnias, y poder construir un proyecto nuevo, interesante, ¿no? Algunos dirían después todos nacemos. Bueno, efectivamente, algo así. La peruanidad es la síntesis, es el proyecto democrático y es la manera profunda y amplia de pensar y actuar en nuestro país. Muchas gracias. Muy reconocidos, doctor, doblemente reconocidos por esta generosa disposición de participar con nosotros. Vamos a continuar con la cátedra ahora con una entrevista de 10 minutos al doctor Manuel Burga. Él es, como ustedes quizás conocen, ha sido rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es director del Lugar de la Memoria, que es un sitio muy importante en nuestra ciudad capital, que se ha podido levantar y se mantiene, y quiero destacarlo, con el apoyo de la Unión Europea y en particular de Alemania. Es un aporte que garantiza que los vaivenes políticos no pueden impedir el desarrollo del Lugar de la Memoria, al cual estamos todos invitados. Vamos con la entrevista, por favor. Con todo gusto, Álvaro, y me alegra mucho que hayan creado esta cátedra Eduardo de Havish. Eduardo de Havish dejó mucha huella en la universidad peruana entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Fue un polaco que, sin saber el español, vino al Perú, se instaló en la casona de San Marcos, en el patio de los Jazmines, y ahí funcionaron los primeros meses de la universidad, de la Escuela Nacional de Ingeniería. En segundo lugar, me parece gratificante, y te felicito por eso, dentro de esta cátedra Havish, hablar de un personaje que renovó la historia peruana, ¿no es cierto?, que nació en el año 1903 y que deslumbró desde los primeros libros que él comenzó a publicar. Él se graduó en San Marcos en 1928 con una tesis que se llama Iniciación de la República, en 2 volúmenes, lo cual ya, doctorado de 2 volúmenes, era inusual también, ¿no? Y permíteme decirte 2 puntos. El primer punto es que él pasó su niñez en Tacna. Nació el 13 y el 12 se traslada a Lima. ¿Y qué era Tacna en entonces? Tacna estaba bajo el cautiverio chileno después de la guerra del 79. Entonces Tacna era una escuela de nacionalismo, una escuela de memoria, una escuela de historia. Él tenía las corrientes que coincidían en su formación. Modesto Basadre, por una línea familiar, y por la línea los Groman, que venían de una experiencia alemana. Es decir, creo que tuvo un desarrollo, un lugar, una población donde aprendió lo que era la angustia por la libertad,
donde era el amor por la nación, el amor por la República Peruana y la necesidad de deslindar con ese pasado. Creo que después de ese año 12 se matriculó en el Colegio Alemán en Lima, y donde estuvo desde el 13 hasta el 17, y con la guerra, la primera guerra de la frontera, la gran guerra, como le llaman en Europa, del 14 al 18, el 18 se pasó al Colegio Guadalupe, mi colegio, y los guadalupanos lo nacionalizamos guadalupano. Entonces, en Guadalupe terminó y se convirtió también, digamos, en un alumno ejemplar, don Jorge Basadre. Eso quería decirte en primer lugar, que hay todo un itinerario, que él aprendió el amor por la nación, el amor por la patria, digamos, el interés por explicar las cosas sucedidas y la derrota y el cautiverio de Tacna. En segundo lugar, ¿puedo pasar a un segundo lugar? En segundo lugar, él vivió el primer centenario de la República, que se celebró a partir de 1919, 20 y culminó el 21. Y lo celebró como estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Terminó el 18 en Guadalupe y pasó a San Marcos, pasó a Derecho, pero después comenzó a trabajar temas de historia y se termina graduando el año 28 como doctor en Historia, después de una tesis de bachillerato. Él era el núcleo de esto que se llamaba el conversatorio universitario, que estaba precedido por la persona mayor, un año mayor que todos, que era Raúl Porras, y secundado por Luis Alberto Sánchez. Guillermo Llosa era otro de los integrantes, y habían otros integrantes, y el más joven, el Nobel historiador, era Jorge Basadre. Este núcleo de conversatorio universitario comenzó a organizar conferencias en San Marcos para hablar de la independencia. ¿Qué fue la independencia? ¿Qué significó la independencia para los peruanos? La independencia fue un movimiento que independizó a todos los peruanos de España. Entonces, lo que comenzaron a escribir son pequeños artículos, ¿no? Sánchez, los poetas de la Revolución, Raúl Porras, los próceres de la independencia, y se descubre el concepto de prócer. Y se comienza a descubrir quiénes realmente estuvieron detrás de Bolívar y San Martín. Tenemos la impresión que los ejércitos vinieron de fuera y nos liberaron, pero había gente que estaba detrás, gente que participó. Es un tema muy rico y cada vez se descubre más. Bueno, muchos otros que estaban alrededor comenzaron a hacer artículos y publicar pequeños libros. Y ese núcleo de conversación y discusión tenía como eje central la pregunta: ¿qué es el Perú? Después de transcurridos 100 años, ¿qué es el Perú? ¿Quiénes integran a los peruanos? Y eso es lo interesante de la pregunta, porque en el año 1909, el 5 de julio, había accedido a la presidencia Augusto Beleguía. Y el año siguiente, en el año 2020, se cambia la Constitución. Se reemplaza la Constitución de 1860 por la Constitución de 1920. ¿Y cuál es el cambio? El reconocimiento de los indígenas, el reconocimiento de la cultura indígena, el reconocimiento de los tipos de propiedad indígena, la valorización de sus obras. Entonces, Basadre y el conversatorio universitario estaban en un ambiente de revalorización de lo propio. Y cuando se preguntaban ¿qué es el Perú?, la respuesta era: mayoritariamente el Perú debería estar representado
por todos aquellos que viven en las regiones y que les llamaban indígenas o les llaman otros indios y que habían creado una larga historia de un Perú prehispánico. Yo creo que los peruanos en los últimos 50 años hemos aprendido, y hemos aprendido que el Perú es una nación conformada por gente muy diversa y la gente comienza a aceptar. Hay carteles por todas partes, prohibida la discriminación, y hay discriminadores todavía, pero eso es parte del aprendizaje. Yo creo que el día en que los manifestantes de regiones, de Juliaca, de Puno, de Moquegua, de Tacna, que vengan a Lima y sean bien recibidos como hermanos, como que lo somos, porque somos peruanos. Es una hermandad imaginaria, pero hermandad. En ese momento habremos avanzado. Y el discurso, el mensaje de don Jorge quedará siempre vigente para todos, descubriendo el problema y proponiéndoles las posibilidades futuras. Hay una frase de Basadre que me provocó enorme impacto y de alguna manera la tengo siempre presente. Fue en el Congreso de CADE de 1979 y se ha hecho famoso el discurso con el título de Perú, dulce y cruel. Hace un balance de diversos aspectos del país y constata que muchos de los proyectos no se han podido materializar. Convoca, como lo hace siempre, a la unidad de los peruanos y para remarcar dice lo siguiente: se lo propone quien en su juventud soñó ver en los años finales de su vida otra patria muy distinta de la que hoy tenemos todos ante nuestros ojos. ¿Qué le suscita la frase? Ciertamente es el año 79 esa frase, y en el año 79 el Perú estaba en la llamada segunda fase del gobierno militar, que lo dirigió Morales Bermúdez. Y fue una segunda fase casi para desarmar la primera fase. Y había una sensación de trabajo inútil, de retroceso. Pero don Jorge sabía que la reforma agraria no tenía retroceso, que la reforma educativa tampoco, que la reforma cultural tampoco, y que las lenguas indígenas que habían sido constitucionalmente consideradas como lenguas originarias y propias de los ciudadanos, habían sido reivindicados. Es decir, que habían una serie de reivindicaciones en marcha. Y don Jorge expresaba una pena, una tristeza, un desgano ante esa dinámica histórica que se había instalado del 68 al 75, dinámica que parecía haberse detenido. Y admiro más a don Jorge por esa sensación. Yo creo que los peruanos tenemos que entenderlo a él y saber cuál es el problema y cuáles son las posibilidades futuras. En eso están uno de los secretos de los buenos gobiernos en el país. Solamente creo que lo que él creía era el trabajo de las personas y de las familias a través de la educación. Y el amor a algo que es tan ficticio, ¿no? tan difícil de asir, que es la patria, el Perú. Pero más que la patria, la nación peruana. Y la nación peruana son todos los componentes. Entonces, cuando yo creo que lo que él nos está diciendo con esa frase es lealtad y consecuencia con el país y con el bien común de los peruanos. Gobernar para el bien común, no para sí mismo. Muchas gracias. Mi saludo a la UNI y mi recuerdo por don Eduardo de Havish. Gracias, doctor.
por haber compartido con nosotros estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la exposición del doctor Osmar Alberto González Alvarado, destacado sociólogo, investigador, profesor universitario y autor peruano, reconocido por sus investigaciones en sociología histórica, sociología de la lectura y sociología de intelectuales. Su formación académica es extensa. Estudió sociología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, obtuvo una maestría en sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y más tarde se graduó como maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Además, completó su doctorado en Ciencia Social en el Colegio de México. Vamos a recibirlo con el mayor aprecio en estos instantes. Tenemos entre 15 y 20 minutos para cada intervención. Con el mayor afecto le recibimos, doctor. Buenas tardes a todos. Especialmente agradecido con el rector López Chao, Alfonso López Chao. Nos conocemos de los 80, tantos años que no nos vemos, un gusto verlo tan protagónico en nuestra vida cultural y nacional en general. Al señor Víctor Caicedo por su palabra de presentación, a Hugo Pereira, que también nos conocemos de buen tiempo y hemos coincidido en varias mesas, un muy buen amigo y muy buen intelectual. Quiero hablar de Jorge Basadre, ubicándolo en el proceso de las ideas en el Perú, identificándolo dentro de la sociología de intelectuales, que es el tema que más me gusta a mí. Y me voy a valer también de lo que han dicho César y Manuel sobre Basadre y Víctor Andrés Belaúnde sobre Basadre. Hay un tiempo fundamental en la historia del Perú en el que aparecen muchos intelectuales, muchas ideas, que es el tiempo... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, yo siento el ruido. Que es el tiempo de la posguerra con Chile, de la derrota en la Guerra del Pacífico. La derrota pone en duda todo. Todas las certezas que se hubieran podido tener y todas las esperanzas que se podían haber albergado se ponen en duda, se ponen en cuestión. Y desde fines del siglo XIX, especialmente desde el inicio del siglo XX, aparece una serie de intelectuales y pensadores. Es el momento del 900 a 1930, digamos, es el momento de la aparición de los intelectuales que nosotros consideramos como clásicos y referentes. Desde la generación del 900 hasta la generación del centenario. Ya venía vigente Ricardo Palma, luego Manuel González Prada, sobre el que hubo trabajado mucho, y está Víctor Andrés Belaúnde y su generación, la generación del 900 o la generación arielista, que además de Belaúnde la componían el gran historiador José de la Riva Agüero y los hermanos Francisco y Ventura García Calderón, hijo de quien fue el presidente durante la ocupación chilena en 1881 y que pudieron ser los dos primeros premios Nobel del Perú. Es una generación brillante que comienza a pensar el Perú y a producir obras de carácter integral, carácter de la literatura en el Perú independiente, la historia en el Perú de José de la Riva Agüero, especialmente el Perú contemporáneo de Francisco García Calderón, y luego Víctor Andrés Belaúnde y la realidad nacional. Son obras de un aliento mayor de querer entender al Perú en forma total, desde la geografía, la historia, la literatura, la cultura, la política. Es una generación que
lectores y discípulos del pensador uruguayo José Enrique Rodó, autor del opúsculo Ariel, se identifican como arielistas o pensadores idealistas. Pero también eran elitistas, pensaban en esta aristocracia del pensamiento que debía gobernar los destinos del país y que buscaban lo que llamaban en algún momento el caudillo necesario. Pero eran elitistas y digamos autoritarios en ese sentido, pero no necesariamente represivos, sino que creían en las facultades del hombre superior, en el conocimiento del gran intelectual, no la aristocracia del pensamiento. Entonces, el Perú de la posguerra se plantea dos preguntas. Lo que les ha mencionado Manuel, la nación, ¿qué es la nación? ¿Quiénes conforman la nación? ¿Cómo entender la nación peruana? Y el problema del indio. Después de la guerra con Chile, el problema del indio sería fundamental en las reflexiones y sería el gran tema sobre el cual se articularían las otras discusiones. Desde Manuel González Prada, cuando escribe Nuestros indios, en 1904, hasta el debate de Mariátegui y Luis Alberto Sánchez sobre el indígena o el mestizo como la base de la nacionalidad. Pero los que dan este sentido integral son los arielistas. Ribagüero había escrito en 1916 Elogio del Inca Garcilaso, en el que planteaba que la nacionalidad es el mestizaje entre lo indígena y lo criollo, o lo hispánico. Pensaba en las élites de ambas, en otros, porque Cusco también fue una aristocracia. Y España, lo hispánico, era un reino también. Entonces su identificación, su propuesta de integración nacional venía de la mixción de ambas élites. El partido que constituye este grupo, el Partido Nacional Democrático en 1915, que lo llaman futurista, era un partido pensado para que dirija el país esa élite superior. Pero los acontecimientos nacionales e internacionales hacen variar la forma de pensar la política y la cultura. La Gran Guerra, la Revolución Mexicana, la lucha de la juventud universitaria en Argentina, en el Perú, Billinghurst, que arranca del poder ante Baspiega y hace que el Parlamento lo designe presidente en 1912 y lo acompaña una multitud inédita hasta ese momento, 20.000 personas que salen con Billinghurst para bloquear las elecciones y que el Parlamento lo nombre, lo designe presidente. ¿Qué es lo que aparece ahí? La masa, la gente, los pobres, los trabajadores apoyando a un líder político. Entonces ya esa concepción elitista de los arielistas comienza a ser cuestionada por las ideas y por la realidad. Sobre eso, esa realidad, esa modernización capitalista, trunca, media, semimoderna, como quiera, dan lugar a nuevos sectores sociales como los artesanos, los obreros, que quieren y pugnan por ser sujetos reconocidos en la lucha del poder, como sujetos no solamente trabajadores, sino también sujetos políticos que tienen todo el derecho a ser ciudadanos como lo eran los miembros de la oligarquía. Entonces ahí aparece una segunda generación con una visión totalmente distinta a la arielista, que son los centenaristas. Los centenaristas son la generación, como ha mencionado también Burga, del centenario de la independencia. Está el conversatorio universitario, que participa allá en la torre, pero no expone. Está Raúl Porras Barrenechea, es el tiempo también de Mariátegui, pero en ese está Luis Alberto Sánchez, un muy joven Luis Alberto Sánchez, y Jorge Basadre no es parte del conversatorio universitario, pero Aya La Torre lo invita a estar presente y por eso aparecen las fotos. Era muy joven todavía, entonces, pero ya reconocían su valía y lo invitan a tomarse la foto, integrarse, aunque no participa con ninguna exposición, ningún artículo.
Entonces, ¿qué piensa esta generación? Más allá de los matices, porque ninguna generación es homogénea, ni la del 900 ni la centenarista, piensan que ya el tiempo ha cambiado. Luis Alberto Sánchez le escribe en una carta a Ribagüero que le dice: ya el tiempo de hacer política en los salones ha muerto, ahora es el tiempo de la masa. Y es antes de que Sánchez sea aprista, pero ya Billinghurst, la Gran Guerra y los momentos que les he hablado, ya hace notoria esta nueva generación que hay una nueva forma de expresarse y de composición social. Entonces siempre hemos hablado de la generación del 900 y centenario, y yo lo que quiero proponer es algo distinto, que entre ambas generaciones hay un cuerpo de ideas que encarnan algunos pensadores que no constituyen un grupo intelectual, no constituyen un partido político, pero sí coinciden algunas ideas capitales. Y son esas ideas capitales, creo que las que explican la presencia o la importancia o el pensamiento de Jorge Basadre. Y voy a citar algunos nombres en orden cronológico según su año de pensamiento. Uno de ellos, muy importante, pero casi olvidado, es Santiago Giraldo. Santiago Giraldo era un político y abogado puneño, había sido congresista por Puno, si no me equivoco, y había nacido en 1850, y en 1903 funda una revista que sería fundamental en su momento, que se llamaba El Indio, que él financiaba y él escribía, creo, todos los números, él solo escribía El Indio. ¿Qué hace el Indio? ¿Cuál es la reivindicación de Giraldo? Precisamente pelear por las condiciones o contra las condiciones de explotación de los indígenas. Puno, ese lugar del Gamonal en su quinta esencia, y defiende legalmente, asesora legalmente a los comuneros que vienen con sus oficios a reclamar al poder. Y termina el Indio en 1909. ¿Pero por qué hago mención a esto? Porque es exactamente lo que a partir del 1909 haría la proindígena, la Asociación Proindígena de Pedro Zulen, Dora Mayer y Joaquín Capello. Y Pedro Zulen es el otro que quiero mencionar. Pedro Zulen, ustedes saben que es de origen asiático, filósofo de nota, universitario. Cuando era dirigente universitario, decide fundar la Proindígena. Convoca a Capello, convoca a Dora Mayer se encarga de la edición del Deber Proindígena. ¿Y qué hace la Proindígena? Defender legalmente a los indígenas, continuando la labor de Santiago Giraldo, ese autor que hemos olvidado. Otro personaje importante es Luis Ulloa, historiador, que en 1905 dirigió El Liberal, que en 1914 fue director de la biblioteca después de González Prada y después del golpe de Benavides contra Billinghurst. ¿Y cuál es la peculiaridad que quiero resaltar de Luis Ulloa? Que en 1919 funda el primer partido socialista del Perú, al cual Mariátegui no se quiso adherir. Entonces, quiero que vayan recordando estos elementos. Me había olvidado que Pedro Zulen en Cerro de Pasco habla de la revolución, pero no está hablando de la revolución de tomar las armas y asaltar el poder, sino básicamente una revolución de derechos en favor de los indígenas. Otro autor importante es José Antonio Encinas, el educador también puneño, que forma toda una generación brillante en la Escuela de Varones 881 de Puno. Él forma a los que serían miembros después del grupo Titicaca, los hermanos, no me acuerdo su apellido, Gamaliel Churate, su seudónimo Peralta, los hermanos Peralta, Arturo y Augusto Peralta, si no me equivoco. Y sus primeras tesis eran sobre la nacionalidad y el indígena. No está planteando en las tesis cambiar todo y en un acto revolucionario y insertar ahí el problema del indígena, sino que está tratando también de cómo incorporar al indio dentro de la nacionalidad. Y finalmente, un autor que quizás se sorprenda,
es Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, si ustedes comparan, es el antecedente de la trayectoria de José Carlos Mariátegui. Apoya a Billinghurst, incluso a revólver, a balazos, es su asesor político de campaña, es el director del Peruano cuando Billinghurst gana el poder y lo envía después como agregado cultural a Italia. Y cuando regresa de Italia, cuando cae Billinghurst, el que se había ido esteta, literati, dandy, regresa ya con un pensamiento social que se trasluce muy bien en los llamados discursos patrióticos, que va por diferentes provincias hablando de qué, de la patria, de la revancha que tenemos que tener contra Chile, y algo más, critica a los gamonales y defiende al indígena. Entonces, Valdelomar muere en 1919, también joven, casi a la edad de Mariátegui, y no sabemos cuál hubiera sido su derrotero intelectual de Valdelomar si hubiera seguido viviendo. Yo creo que hubiera tomado el lugar que después tomaría Mariátegui, es mi hipótesis, pero que nunca voy a corroborar. Y es Valdelomar que le dice a Mariátegui: debes venir a Italia. Es una realidad que tienes que conocer. Entonces, este grupo de intelectuales que he mencionado coinciden en algunas ideas, y ustedes habrán percibido seguramente que esas ideas son hacer cambios dentro del sistema, dentro del orden. Hablan de socialismo, de revolución, pero no quieren una salida violenta revolucionaria. Entonces, es muy, digamos, factible hablar de un socialismo liberal o de un socialismo parlamentario. Quieren solucionar el problema de las injusticias, incorporar a los ciudadanos con nueva legislación, con nuevas leyes. El socialismo liberal es un término que surge después en Italia de Carlo Rosselli, luego de la Gran Guerra, de la Primera Guerra, o en el periodo de entreguerras, a hacer cambios dentro del sistema. O sea, pero no es un grupo. Hay pocas evidencias que se conocieran o que tuvieran relación entre ellos. Yo he encontrado unas cartas de Zulen comentando algunas ideas de Ulloa, incluso críticas, pero coinciden en el tema indígena, en cómo incorporar a la indígena, coinciden en el tema del socialismo, coinciden en el tema de la revolución de derechos. Y Zulen también, como Valdelomar y como Mariátegui, también murió joven. Creo que este conjunto de ideas y de intelectuales a los cuales no hemos tomado atención, y es mi propuesta acá, y espero que sea a base de una pequeña investigación que estoy escribiendo, es lo que influye a Basadre, es lo que le da el tono a Basadre. Él había asumido las ideas, la enseñanza del novecentismo de pensar el Perú de una forma integral. La historia, la cultura, la literatura. Él escribe, por ejemplo, con Luis Alberto Sánchez, un librito que se llama Ahí vienen los indios, cada uno un ensayo. Era un crítico de poesía. Él fue uno de los que insisten a Eguren que debe publicar su poesía, porque Eguren escribía sus poesías y los regalaba, ¿no? Entonces sus amigos como Basadre decían: tienes que publicar. Entonces, es un humanista, como lo era Ribagüero, Belaúnde, García Calderón, que son autores que hay que leer, que hay que conocer, porque enseñan mucho. Se les ha olvidado, pero deben estar presentes en nuestro conocimiento, en nuestras discusiones, debates en el aula. Entonces, Basadre toma de la generación del 900, además era primo de los García Calderón Basadre, tacneño, o García Calderón arequipeños. Creo que la mamá se apellidaba, el segundo apellido era Basadre. Este sentido de entender la patria, la nación, en una mirada integral. Y por el otro, y también del centenario y del 900, cómo pensar el tema del indio. Más radical el centenario, más idealista el novecentismo. Pero ¿ya me tengo que ir? Disculpen, me tengo que acabar, pero creo que Basadre, ustedes, a los que lo han leído,
ni es el conservador o es el idealista, elitista del 900, ni es el radical revolucionario como son Mariátegui y Aya. Ese centro, el que mantiene, creo que es parte de la tradición de los autores que les he mencionado esta vez. Y eso se refleja en Perú, Problema y Posibilidad, La promesa de la idea peruana, La multitud, la ciudad del campo, que son intentos de lectura de cambiar la situación social de los más desposeídos, pero sin llegar a las salidas radicales que proponía el comunismo y el aprismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, muy reconocidos por su intervención. Continuamos el programa establecido con la participación del doctor Hugo Pereira Plasencia, destacado diplomático, historiador y académico peruano con una amplia trayectoria en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente en la historia del Perú y las relaciones internacionales. Su formación académica es sobresaliente. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha dedicado gran parte de su carrera al estudio y la investigación histórica con un énfasis especial en el siglo XIX. Vamos a recibirle con unas palmas muy afectuosas en estos instantes. Buenas tardes, me parece. Ya, la verdad es que me complace mucho, yo diría hasta me emociona participar en este evento, en esta casa de estudios donde mi padre fue profesor décadas, ¿no?, de estadística matemática, ¿no? Yo de niño visité incluso una vez la UNI cuando había ese salón donde ponían las computadoras antiguas que eran gigantes, ¿no? Y mi padre me trajo especialmente a ver eso cuando habrá sido 72, el año 70, 72, ¿no? Él quería muchísimo a la UNI y la verdad es que he seguido a esta institución que es orgullo del Perú, por cierto, ¿no? Con su venia entonces, señor rector, querido Osmar, ¿no?, y doctor Caicedo. A ver, ya muchas cosas se han dicho sobre Basadre, incluso la excelente introducción de contexto que ha hecho Osmar, ¿no?, que es imprescindible para entender a Basadre, ¿no?, los antecedentes intelectuales de Basadre, digamos, en otra generación, pero voy a, digamos, usar este PowerPoint como una referencia, porque hay cosas que ya se han dicho, ¿no? El punto va a ser dar con las claves de las influencias tanto vitales como académicas del joven Basadre, ¿no? Cómo es que los historiadores nos marcan nuestra vida, ¿no?, nos marcan nuestros profesores, nos marcan las oportunidades que tenemos de salir del Perú. Tenemos, digamos, realmente el azar juega mucho en la vida de un historiador, ¿no?, porque va a determinar, diferentes circunstancias van a determinar su posición en la historiografía, ¿no?, que además puede ser también cambiante, ¿no? Es un tema complicado, pero en fin, lo veremos en el caso de Basadre, ¿no? Primero, bueno, la foto famosa de Basadre, clásica. No voy a abundar en la infancia en Tacna, solamente quería mencionar que algo que no se dice mucho, que la infancia de Basadre, iniciada el año 1903, coincidió con lo peor de la chilenización, ¿no? Al comienzo, el Estado chileno, me refiero después de la guerra con Chile, hizo una chilenización benevolente, digamos, ¿no?, que fue, por cierto, que bastante importante, ¿no? En Tarapacá, por ejemplo, hizo una campaña de alfabetización generalizada, ¿no? Pero los peruanos, tanto de Tarapacá como de Tacna y Arica, sistemáticamente se negaban a dejar su nacionalidad, ¿no? Eso está documentado en fuentes chilenas, ojo, ¿ah? Los peruanos tenemos que leer fuentes chilenas que tienen una historiografía muy desarrollada, ¿no? Y ahí la tesis de los grandes historiadores chilenos es que la peruanidad era muy difícil de desarraigar, muy difícil, ¿no?
Cosa que, ojo, que cuando terminó la Guerra del Pacífico no creía el presidente Santamaría y no creían los bolivianos, por ejemplo, ¿no? Decían, un país derrotado va a tener unas poblaciones desmoralizadas que van a querer cambiar de nacionalidad, ¿no? Razonamiento tonto en realidad, porque ocurrió exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, a comienzos de siglo, cuando se acaba toda posibilidad de llevar a cabo el protocolo Billing-Torre para hacer el plebiscito famoso, el Perú rompe relaciones con Chile y comienza la tormenta, ¿no? La tormenta es la chilenización violenta, ¿no? La expulsión de profesores, la expulsión de sacerdotes, las marcas en las casas, ¿no? Todo eso, digamos, lo vive el primero Bebito, Basadre, y después ya cuando tiene cierta conciencia, es, digamos, es la época de la procesión de la bandera, es una época muy difícil, ¿no? Donde realmente a mí me sorprende que algunos historiadores digan que no existe en lo absoluto un sentido de patria y de nación en el Perú, ¿no? La prueba ácida es lo que pasó en Tacna y Arica, ¿no? O sea, los tacneños ariqueños, haciendo honor al doctor Havich, parecían polacos peruanos, así como los polacos resistieron a los rusos y a los alemanes con fiereza, ¿no? Y no pararon hasta tener su propio Estado, ¿no es cierto? Porque fíjense, dos potencias los dominaban, y así igual los tacneños ariqueños mostraron una veneración por su patria, ¿no? En ese contexto se escribe, digamos, la vida de Basadre, la vida inicial, ¿no? Los libros también lo marcaron, perdió a su padre pronto, se refugió en los libros, dice, ¿no? Ahora, quiero subrayar como idea matriz de la obra de Basadre que por esta experiencia vital, su trabajo académico y la idea de patria fueron indesligables. Directa o indirectamente va a aparecer incluso en sus trabajos más, como llamamos, más eruditos, ¿no? Va a aparecer siempre esto. Y el origen es su vida personal, ¿no? Lo que ocurrió cuando era pequeño. Coincide Basadre, y de una vez lo voy a decir, aunque no haya ninguna alusión en su obra, al pensamiento de George Orwell, ¿no? Que distinguía con absoluta claridad el patriotismo del nacionalismo, ¿no? El patriotismo como una forma de orgullo, ¿no? De identidad, de cohesión, pero que uno no quiere imponer a nadie, ¿no? Y el nacionalismo, por otro lado, como una forma agresiva de patriotismo, ¿no? Una forma, digamos, violenta de patriotismo, ¿no? Entonces, claramente Basadre se ascribe a lo que George Orwell llamaba patriotismo y no nacionalismo, ¿no? Eso hay que decirlo con toda claridad. Otra huella importante es el colegio, era nieto de alemán. El colegio marca a fuego, ¿no es cierto? Eso, Alfonso Quirós, por ejemplo, mi amigo fallecido, me dijo, no sabes cómo me influyó el Markham, decía, ¿no? El Markham, el colegio Markham, el autor del libro sobre la corrupción, ¿no? Le abrió el mundo, la cultura anglosajona, ¿no? Bueno, algo parecido pasó con Basadre, quien estudió la primaria en el Deutsche Schule, en Lima ya, ¿no? Se mencionó también la influencia de dos personajes, uno de su familia, Modesto Basadre Chocano, tío abuelo, y Carlos Vice, un diplomático e historiador peruano que hizo muchos estudios de las fronteras del Perú, ¿no? E hizo además una primera historia orgánica, aunque breve, del Perú, ¿no? Los dos fueron personalidades que lo marcaron en su infancia y adolescencia, ¿no? Este es Modesto Basadre y este es Carlos Vice, tacneño Carlos Vice también como Basadre. San Marcos representa pues el gran hito de su vida, ¿no? El ingreso jovencito a los 16 años en 1919. Y es donde se ha mencionado que se encuentra pues con su grupo de amigos, el Conversatorio Universitario. Él es Basadre el año 1924, a los 21 años. El Conversatorio, esta foto magnífica en la que aparece a la izquierda Basadre, también está Porra Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, un amigo grande, Jorge Guillermo Leguía de Basadre, Guillermo Luna Cartland, en fin, como dijo una vez Pablo Macera, una generación de gigantes, ¿no? Eso impacta, digamos, la huella que han dejado en el Perú.
Su primer trabajo académico fue una obra sobre Flora Tristán. Y ocurre ahora un interludio en su vida, una interrupción. Acude entre los años 25 y 26 a formar parte de la comisión plebiscitaria para llevar a cabo el proceso plebiscitario en Tacna y Arica, ¿no? Un proceso muy complejo que contó con la participación de Estados Unidos, con nada menos que el general Pershing, que fue enviado como árbitro a Arica, ¿no? Y en la que al final el propio Pershing y su sucesor Lassiter, también general estadounidense, declararon que el plebiscito no se podía hacer por la violencia, ¿no?, más que de las policías chilenos, de los mazorqueros y de los lumpen chilenos, ¿no?, que se dedicaba a tirar piedras. Afuera hay una foto de Basadre, pobre, que le cayó una pedrada, ¿no?, de ese tiempo, ¿no? Fue un esfuerzo, él lo traduce como una tristeza, debió quedarnos con Tacna y Arica, pero al final, digamos, Leguía decidió quedarnos con Tacna, ¿no? En fin, es polémico esto, pero sí parece ser cierto que 20 años más de ocupación chilena ya habrían significado una pérdida de Tacna, ¿no? Eso me lo dijo una vez el general Mercado Jarrín, que vivió en ese tiempo en Tacna, ¿no? Porque claro, eran patriotas, pero tampoco eran pues de acero, ¿no? No podían, tenían que seguir viviendo, ¿no? Entonces recuperó Tacna, ¿no? Fue, como se ha dicho también, después de su experiencia en Tacna y Arica, doctor el año 28, con un trabajo espléndido sobre, que se va a llamar después la iniciación de la República, ¿no? En este punto quisiera destacar que él descubre algo, ¿no? Él descubre con su tesis y cuando comienza a ser profesor que no hay trabajos de parte narrativa. Sus alumnos no conocían narraciones de la historia del Perú, ¿no? Y eso lo alarma terriblemente, ¿no? Porque él suponía que había eso y quería dedicarse a las grandes tendencias, ¿no? Pero dice, no, hay que partir de una base que no existe, ¿no? Hacer una síntesis de la historia del Perú, ¿no? Una síntesis narrativa de la historia del Perú. Bueno, estas son palabras de Basadre. Bueno, no quiero tampoco andar mucho en esto, pero definitivamente fue un pionero en esto, ¿no? Porque las modernas corrientes historiográficas ponen mucho énfasis, aparte de las estructuras, por supuesto, que no se ha olvidado, en el poder y en la vida política, ¿no? La fuerza de las narraciones es poderosísima en la historiografía mundial, ¿no? Vivimos una época de retorno a las narraciones, ¿no? Pero claro, con un sentido más científico, ¿no? El año 29 publica la iniciación de la República y también La multitud, la ciudad y el campo, ¿no? Ese también es un momento muy importante de su vida, ¿no? Comienza a ser muy conocido. ¿Cuáles son rasgos de Basadre? Voy a comenzar a hablar de los rasgos. Basadre es muy moderado. Es un historiador, lo contrario de González Prada, ¿no? Lo contrario de otros historiadores que son acusadores, ¿no? Desde el comienzo Basadre trata de ser ponderado, ¿no? Y recuerda además a un historiador de años futuros, de los años posteriores, Lucien Febvre, de Francia, que hablaba de comprender y no juzgar, dice, ¿no? No caigamos en las diatribas de González Prada, ¿no?, que hace tabula rasa de la República, ¿no? En lo cual, pues, ciertamente tiene razón, ¿no? Se habla muchas veces de la corrupción, pero no se habla, por ejemplo, de Toribio Pacheco, el gran canciller peruano, que tuvo que juntarse su entierro por limosna, porque su esposa no tenía para enterrarlo, ¿no? O sea, de eso también hubo en la República, no solamente corruptos, ¿no? Bueno, esa visión más equilibrada la tiene Basadre, ¿no? El otro rasgo de Basadre también muy característico es, desde jovencito, su hambre de conocimiento teórico. El historiador y todo científico social estudia la realidad usando lentes, ¿no?, a través de los cuales ve la realidad, ¿no? Entonces, él, digamos, pone mucho énfasis en esto y
se enamora, digamos, de un pensador italiano llamado Benedetto Croce, ¿no? Que, digamos, él en pocas palabras, el pensamiento de Croce puede sintetizar de dos maneras, ¿no? Uno es la historia, lo que reconstruimos del pasado, está siempre impregnado de las necesidades del presente, ¿no? Pero también otra manera de verlo es el pasado nos sirve para reconstruir el presente y tener idea, ambas posibilidades, ¿no? Pero en todo caso fue un pensador clave en la historia de la vida intelectual de Basadre, ¿no? El tercer rasgo es que hace algo que muchos peruanos no hacen, que es ver fuentes de otros países. A mí me ayudó, seguir esa lección me ayudó un montón, ¿no? O sea, y uno encuentra maravillas en textos argentinos, chilenos, bolivianos, colombianos, pero que los peruanos no vemos por una cuestión de, no, ese es otro punto de vista, eso no quiero verlo. Es una actitud pues absolutamente anticientífica, ¿no? La gracia es tratar más bien de cruzar la versión peruana con lo que dicen las fuentes de otros países. ¿Qué es lo que hace Basadre, incluso con historiadores antiperuanos, como el famoso Gonzalo Bulnes, ¿no? A quien en el fondo le rinde un homenaje, porque acá, yo también, por cierto, ¿no? Mis trabajos, yo lo consulto mucho a él, ¿no? Siendo un antiperuano, pero claro, pero también un tipo de mucho vuelo académico, ¿no? Entonces, otro rasgo también, poquísimo de esto, estamos hablando de un mundo de avances tecnológicos, ¿no? Le pasa lo mismo que a Borges en Argentina, se fascina por el cine, por las tomas aéreas, ¿no? Y eso lo proyecta la historiografía, ¿no? Quiero escribir, hacer panoramas de la misma manera en que hago tomas aviónicas, cinematográficas, dice Basadre, ¿no? Es la huella de la época, ¿no? Es la época del… Y el último rasgo también, me parece que es el último, ¿por qué no se volvió un historiador marxista? Habiendo conocido a Mariátegui, él mismo, hay un texto maravilloso que son las conversaciones de Macera y de Basadre, ¿no? Realmente ahí hay muchísimo para rastrear pistas sobre Basadre, y él dice ahí, no, era mi amigo, yo lo conocí, conocí el marxismo, ¿no? Pero por alguna manera no adscribió al marxismo. Y la explicación que dan algunos historiadores, como Percy Cayo Córdoba, es que en la época de la lucha plebiscitaria, patriótica, lo alejó de la visión internacionalista del marxismo. El marxismo en esa época ponía énfasis en una visión internacionalista, ¿no? Decían, la patria y el Estado en el fondo son herramientas de opresión del pueblo, ¿no? Entonces hay que tener una visión, como pensaba Lenin, ¿no? Una visión no estatal, digamos, ¿no? Más universal. Eso parece que le repelió a Basadre por su vida personal, por haber nacido en Tacna y por haber luchado en las campañas plebiscitarias, ¿no? Esa es una teoría, ¿no? De por qué ocurrió así. Él más bien fue socialista, pero todo hace pensar que su socialismo era parecido al que será después bueno, de esa época, ¿no? El que tendrá Friedrich Ebert, por ejemplo, en Alemania, ¿no? El fundador de la República de Weimar, ¿no? O sea, un socialismo democrático, partidario de elecciones, un socialismo que descarta la idea de un partido único y de explicarlo todo por criterios de clase, por odios de clase, ¿no? O sea, en ese sentido, Basadre claramente deslindó del marxismo, ¿no? Bueno, la década del 30. En la década del 30, para comenzar por el final, porque tengo poco tiempo, ¿sí? En la década del 30 lo que hubo es nada menos que la gestación de la famosísima Historia de la República del Perú, que es un texto que debería estar online. Doy la idea aquí al señor rector, ¿no? ¿A quién se le puede comprar los derechos para que todos los estudiantes del Perú tengan online? No existe, es impresionante. Es una cosa que yo no sé por qué no se ha hecho, ¿no? Entonces, porque realmente es un texto que debería estar al alcance de todos los peruanos. Y ojo, no solamente los peruanos académicos que han tenido oportunidad de educación superior, me refiero al Perú popular también, ¿no? Justamente el gancho de Basadre
fue ese, ¿no? Y yo voy a explicar brevemente por qué ocurrió, ¿no? Basadre viaja en los años 30 al comienzo a Estados Unidos, Alemania y España, ¿no? A Estados Unidos viaja para aprender bibliotecología, lo sorprende el receso de San Marcos y se va a Alemania. En Alemania dice en La vida y la historia que quiero emplear un lenguaje actual, ¿no? El chip que tenía de su alemán que aprendió en el colegio, en la primaria, se le apareció rapidísimo. Lo entiendo, porque a mí me pasó lo mismo en Londres, exactamente igual, ¿no? Llegar a la estación Victoria y comenzar a escuchar gente que habla inglés de allá, se activa, eso está almacenado en el cerebro, ¿no? En el caso de Basadre, se metió como pez en el agua al Berlín de la época pre-nazi, ¿no es cierto? Al Berlín de los últimos años de la República de Weimar. Y ahí escuchó a un filósofo, historiador, Friedrich Meinecke, ¿no? Él da la pista en La vida y la historia, pero apenas da la pista. Yo he investigado que él escuchó a Meinecke. ¿Por qué? Porque Meinecke había sido un historiador y filósofo admirador de Bismarck y de la razón de Estado, ¿no? Que había generado todo el militarismo alemán, por cierto, ¿no? En este tiempo, Meinecke ha cambiado de punto de vista. Parece que se ha asustado con los nazis, ¿no? Ha visto las bestias que eran, ¿no? Y cambia, dice, un momentito, la razón de Estado tiene límites. No todo debe ser razón de Estado, ¿no? Hay valores humanistas también. Eso parece que impresionó mucho a Basadre, ¿no? Y después le significó a Meinecke su prisión y su expulsión en tiempo de los alemanes. El año 33, Hitler toma el poder, como ustedes saben, ¿no? Entonces, tuvo que salir del escenario, pero lo marcó mucho Meinecke, ¿no? Otra influencia también enorme que no se menciona es de la España republicana. Estuve entre 33 y 35. Conoció a José María Ots, a Américo Castro, tiene muy buenos recuerdos de ellos, ¿no? Este es Ots Capdequí, historiador del derecho indiano, y Américo Castro, historiador del castellano, de la cultura castellana, ¿no? Lo interesante acá es que él cuenta que Américo Castro le enseñó a hacer fichas. Nadie en esa época le había enseñado a hacer fichas, a hacer esquemas previos para investigar, o sea, metodología de la investigación histórica, lo cual indica pues la genialidad de Basadre, porque se ve que él escribió La iniciación de la República y La multitud de ciudades del campo sin haber tenido este utillaje, ¿no? O sea, sin esa metodología, y sin embargo salieron obras magníficas, ¿no? Pero ahora él destaca mucho ese aporte metodológico de estos españoles, ¿no? A los que quiso mucho, ¿no? Lo pasó muy bien ahí en España, en la España republicana, ¿no? Y para ir terminando, digamos, es aquí en este tiempo cuando escribe el primer texto, más o menos en limpio, de lo que será la historia de la República del Perú, ¿no? Ya es un texto escrito entre el año 33 y el 35, que es cierto, va a ser publicado después, en los años 40, en la forma de un libro comparando Chile, Perú y Bolivia, de editorial Salvat. Pero lo clave es que, como él mismo dice, la redacción primigenia es de ahí. Ahí nace la historia de la República. ¿Qué rasgos tiene la historia de la República? La historia de la República tiene varios rasgos. Uno de ellos es que no tiene notas. Hay que ver en quién se inspiró, él lo menciona, ¿no? Fisher, el historiador británico, ¿no? Mommsen, tampoco ponen notas en sus textos, ¿no? Ahora, después sí le hizo la introducción a la base de documentales donde explicó sus fuentes, pero es un rasgo interesante, una historia como preparándola para un público amplio, porque las notas asustan, pues, las notas eruditas asustan un poco, ¿no? Entonces, la peculiaridad de la historia de la República de Basadre es que es a la vez una obra que tiene gran parte de las conclusiones y razonamientos científicos de Basadre, junto con ser una obra de consulta, incluso para escolares, ¿no? ¿Cómo lo consiguió? Pues genial, ¿no? O sea, es las dos cosas, ¿no? En lo que cuenta Basadre le sorprendió el éxito inusitado de la primera edición de la Historia de la República en el año 1939. Se agotó en provincias, ¿no? Porque, repito, gran parte del texto era narrativo y explicaba un sentido muy
ameno, interesante, ¿no? Y a eso añadía, como le dije, partes de la obra en la cual tiene razonamientos pues, más complejos, más eruditos, ¿no? Yo he podido comprobar eso, yo he estudiado a González Prada, ¿no? Y realmente, cuando estudiara Basadre, los 2 capítulos que dedica González Prada en Historia de la República, es como jalar un hilito, ¿no es cierto? Uno jala el hilito y sale un elefante, ¿no? O sea, resulta que uno se da cuenta de la cantidad de fuentes que están compiladas ahí, pero él de modo maestro la sintetiza de un modo ameno para un público amplio. Por cierto, que recomiendo esos 2 capítulos, ¿no? Sobre todo el segundo, cuando habla de la Unión Nacional. Es un capítulo de antología de Basadre, ¿no? Como escritor incluso, ¿no? Bueno, esa es ya digamos, en años posteriores tuvo influencia de la Escuela de los Anales, defendió mucho la historia narrativa, no se escribió completamente de los anales, pero yo pienso que podríamos reducir esta obra gigantesca, de la cual podría hablar en muchos aspectos, en la visión de la historia de la República del Perú, ¿no? Me parece que es importante como, digamos, una herencia que nos dejó a los peruanos, ¿no? Esta foto es famosa, hecha por el fotógrafo Pestana, el gran fotógrafo que retrataba en los años 60, ¿no? Está en la plenitud, Jorge, ¿no? Yo tuve el honor de hablar con él 2 horas. Yo tenía 18 años, ¿no? Y durante 2 horas me recibió en su casa en San Isidro y conversamos mucho, ¿no? Y por cierto que lo que estoy hablando acá en parte refleja lo que él me contó, ¿no? La necesidad de una historia amplia, una historia dirigida a muchos y no a pocos, la necesidad de forjar la patria con conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí. Muchas gracias. Quiero brevísimamente destacar la importancia de hacer esta tercera sesión de Cátedra Habich acá, en el Museo de Artes y Ciencias de la UNI. Esto es un lugar muy especial. Estamos presididos por una obra del gran muralista peruano Manuel Ugarte Lespuru, Socavón de la Mina, una obra reproducida en muchos lugares, y acá, en este espacio, está quizá la mejor colección de pintura republicana que tiene el país. Es un lugar para visitar, pero como ya dije momentos antes del evento, tenemos también objetos que sirvieron para enseñar ciencias a fines del siglo XIX, que ahora parecen realmente esculturas y obras de arte. Es el encuentro del arte y la ciencia. Vamos a culminar el evento, por supuesto, como corresponde, con las palabras de clausura del señor rector, doctor Alfonso López Chau, a quien recibimos en estos instantes. Muchas gracias. Saludo la presencia del doctor Hugo Pereira, de mi amigo Osmar, ¿no? Obviamente del doctor Augusto Castro Carpio y de mi amigo Manuel Burga. Realmente no quisiera que acabe esta reunión, ¿no? Quisiera que continuemos, que almorzáramos y siguiéramos discutiendo y debatiendo. Hay tantas entradas, tantas maneras de ver las cosas. Osmar, por ejemplo, habla de que Basadre se coloca entre el centro, entre un arielismo y un masismo, por hablarlo de alguna manera, ¿no? Hugo alude a una especie de, creo que Basadre lo dice en algún momento dado, no recuerdo dónde, que él opta por el socialismo, pero un socialismo liberal, del que hablaba Norberto Bobbio, un socialismo que respeta las instituciones democráticas, que no renuncia al objetivo final, pero que el camino para ese objetivo final es las instituciones democráticas. Otro tema que me ha suscitado cuando los he escuchado, otra vez, es el tema de lo nacional, de la patria, del Estado, de la nación, ¿no? Quiero compartir con ustedes que estuve hace unos días, 3,
en una reunión convocada por Transparencia, y el señor Caipo, que había sido presidente de Confiep, hizo una excelente presentación económica y presentó los éxitos, todos muy buenos desde el punto de vista económico, la estabilidad económica, crecieron las reservas, crecieron las exportaciones, indicadores muy positivos. Pero presentó luego un mapa de las regiones y era para llorar. Entonces, hoy le decimos regiones, en el pasado le decíamos indios o indígenas. ¿Qué cambió? No me estoy refiriendo a los crecimientos naturales y normales, ¿no? O que lean 100 es más que 10, 1000 más que 100. No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que ustedes han dicho, ¿no es cierto? Y en ese tema de lo que ustedes han mencionado, yo quiero hacer un recuerdo nada más, con el ánimo de compartir, para tener pretexto de juntarnos a conversar y a asumir algunas tareas que quiero proponerles para que esto continúe. ¿Cuánto tiempo pasa entre la muerte de Túpac Amaru y la independencia? 40 años. Quiere decir que muchos de los que estamos acá hubiéramos vivido los dos procesos. Esa magnitud es muy importante. Segundo, no olvidar que la gesta de Túpac Amaru él era empresario. No sé por qué lo que se llama la derecha de los empresarios no lo ha reivindicado. Es más grande que Espartaco. Se negó a pagar cupos, si se puede decir, de lo que se llama hoy. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la guerra y la independencia y la guerra con Chile? 50 y pico de años. Hubiera podido vivir los dos procesos. Quiere decir que aparte de todo, el Perú estaba naciendo, se estaba haciendo. Y pregunto a los historiadores entonces, creo que lo dijo Basadre, se prepararon 10 años antes. Y Perú es al final de su independencia por las leyes de la guerra. Era el centro, siempre se libera la periferia. Eso históricamente estaba naciendo el Perú. Lo digo con el ánimo de buscar optimismo y esperanza de lo que hablaba Osmar y Hugo Pereira. Cosa volitiva, espiritual, las emociones. Entonces salto y digo, entonces confieso aquí en el salón y ante mis amigos, no tengo vergüenza de lo que pasó. ¿Y por qué no tengo vergüenza? Porque esa gesta de Túpac Amaru es ejemplo para la humanidad. No es un héroe solo del Perú. Y hay que reivindicar que fue empresario y también hay que reivindicar a Alfonso Ugarte, que también fue empresario. Porque esas son las élites que nos faltan, con ese sentido de patriotismo. Y luego, como me dijo Álvaro, en la invasión de Chile, ellos celebran sus glorias del ejército. Y yo digo, desde estos sagrados ambientes, gloria. En Arica, 10.000 contra 1.500 o 7.000 contra 1.500. Y Grau, toda la flota chilena, 5 contra 1. ¿De quién es la gloria? Y luego, ¿qué huellas hay del pacto con Inglaterra y las inversiones? Entonces, esa mirada me ha alegrado mucho que Osmar cuente que ha estado en México, estudiando en el Colegio de México, porque yo hice mi maestría y doctorado allí. Y entonces me enamoró la
la historia mexicana y sobre todo la de Benito Juárez, que es un referente de la derecha, de la izquierda, del centro, es el referente de todos, es un referente moral. Y yo me pregunté, ¿cuál es mi referente moral? O sea, ¿quién? Y me impuse la tarea, y por eso estos coloquios, ¿no? Primero Haya, Mariátegui, Basadre, Víctor Andrés Belaúnde. Y encuentro un común denominador. Los cuatro reivindican el tema indígena, el tema del indio, en distintas palabras, de distintas maneras. Desde Río Agüero, que es más fuerte su frase que la de Mariátegui, ¿no? El Perú no puede prescindir del indio o de las regiones, diríamos hoy, sin suicidarse. Muy fuerte. La de Mariátegui, los que explotan y ofenden al indio, explotan o ofenden a la nación, ¿no? Esa idea está en esos cuatro. Entonces, los tomo como una necesidad para construir la nación peruana. Algunos podrán pensar que, ¿cómo? Entonces, ¿nunca existió? No, sí existió, pero necesitamos tocar esa fibra, que es emocional. A mí me hablan de la República y digo, la República es una forma de gobierno. Hay algo más importante que la forma de gobierno. Y son los sentimientos, son los valores. Son eso que tú decías de los historiadores chilenos, de que era bien difícil. Creían que los derrotados, ¿no? Y estaba ahí metido. Como está en el Gran Teatro Nacional ahora, en la Virgen de la Candelaria. No vi ningún rostro tipo San Isidro, pum, no completo. Y saltando. A eso yo le llamo energía social acumulada. Me criticaron amigos por abrir las puertas de la universidad a los alumnos de Cusco, Puno. Me criticaron. Y yo la lectura que es, Osmar, ¿cómo no nos damos cuenta que la mayoría de la UNI tiene parientes en provincias, ellos mismos, y que son del tercio superior? Hablan de la toma de Lima, pero tomaron su cerebro, y el cerebro es la UNI, está tomada por los mejores estudiantes del Perú, intelectualmente hablando. Esa es la verdad de las cosas. Creo que todavía lo que decía Basadre lo pone como dilema, festín o tarea. Creo que es tiempo en esta crisis que ocurre, es retomar la tarea, reandar a lo Benedetto Croce, como tú has mencionado. Y el tema que quiero conversar con ustedes es hacer 1 o 2 volúmenes de la historia del humanismo peruano, desde Pachacute hasta nuestros días, las hermosas frases que tenemos en cada uno de ellos, ¿no? Que creo que es una tarea que se la merecemos junto con esto que hablas de la historia que debe estar cubierta. Quiero finalizar solo señalando lo siguiente. Creo que en este punto la izquierda hizo mucho daño. Yo soy de izquierda democrática. Hizo mucho daño porque puso énfasis excesivos en algo que terminó haciéndole daño también a Mariátegui. Lo llevó a la lógica de la masa, del partido, y perdió lo que en su corazón brotaba de manera natural como fuerzas espirituales, que están en Víctor Andrés, que están en Basadre y que están en Mariátegui. Los 4 tienen filos espirituales, pero la izquierda, atea entre comillas, no quiere verlo. Y a ese Mariátegui no lo rescata. Y entonces
pensaba mientras los escuchaba en una frase de un marxista que puede envolver lo que estoy diciendo, y era Antonio Gramsci. La política es cultura y la cultura es política de espíritu. Cuando uno piensa en eso, digo, entonces, caramba, ¿por qué se ocultó el escrito de Mariátegui sobre Juana de Arco, que lo pudo haber suscrito Víctor Andrés Belaúnde o Basadre? ¿Por qué nadie conoce eso? ¿Por qué nunca se cita? Me voy a permitir recordarlo. Él dice, hoy se van a coronar a dos santas, a Alacorque y a Juana de Arco, pero la que se lleva la gloria es Juana de Arco. Líder de Francia, líder de los ejércitos, Juana de Arco es el alma de Francia. El alma. Un marxista. Juana de Arco soñó, tuvo una visión como cualquier tanneño, como Grau antes de partir. Esas son las cosas que tiene la humanidad y a veces se pierde, ¿no? Dijo, he soñado que Francia puede expulsar al invasor inglés. Y soñó y convenció y ganó varias batallas. Pero luego sufrió la peor de las traiciones, ¿no? Que es la peor de las muertes, que es la traición. La delataron. Y como no podían encontrarle nada, buscaron en la Biblia y dijeron, mujer que tiene pantalón tiene pacto con el diablo. Y ahí la agarraron y la condenaron a morir en hoguera. La torturaron y si confiesas que tienes pacto con el diablo, te perdonamos. Confesó, pero luego se arrepintió de su confesión y prefirió morir en la hoguera. Todo esto lo cuenta Mariátegui. Pasaron 25 años y es declarada mártir, de ser quemada en hoguera por hereje. Mártir. Pasaron 500 años y fue declarada santa. Entonces yo, amigos, cuando los escucho digo, esa mirada, y escucho a propósito de Xi Jinping que ha venido, ¿no? Que habla en su discurso China, primera potencia, de revitalización de la nación. China, revitalización, no está hablando de comunismo. Su discurso está centrado ahí. Y entonces, digo, 500 años. Recuerdo una conferencia, estaba en Uruguay y estaba exponiendo un cristiano, mirando el mundo. Esto hace más o menos 15, 20 años. Y él decía, cuidado, cuidado, que hay naciones que tienen profundas raíces y en cualquier momento despiertan. Lo dijo antes de lo que está pasando con China. Yo lo recuerdo. Y dijo, cuidado con la India, cuidado con México, cuidado con el Perú. Y uno lo ve, ¿no? Uno lo ve, voy a poner solamente algo sencillito. Tomaron la Plaza de los Héroes frente al Sheraton. Salen a bailar, los quisieron sacar y no pueden. Y es orgullo frente al turismo que ve, cómo están ahí celebrando. 500 años, como dice el tango, no es nada. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias. Seguiremos adelante. Bueno, muchísimas gracias, señor rector. Vamos ahora, luego de concluida la sesión, con las palabras del doctor López Chau, a la sesión de fotografías y luego tenemos el compartir. Por favor, si fuera tan amable la mesa, ponerse de pie para la primera foto protocolar. Vamos después con la foto de todos. Todos van a salir en la foto. Todos.